cómo escribir guiones like a pro. Si hay una habilidad que va a marcar el antes y el después en tu contenido sin requerir muchísimo esfuerzo y muchísimo aprendizaje, es aprender a escribir buenas piezas de contenido, ¿vale? Y aquí digo piezas de contenido porque esto, lo que vamos a ver ahora, sirve para cualquier pieza de contenido, no solamente para el contenido hablado. Entonces, esto lo hemos llamado guiones porque al final es un guión cuando estamos hablando, pero te va a servir para cualquier carrusel, incluso para captions, para emails, para lo que sea, ¿vale? Entonces, importante, obviamente un buen guión te puede literal hacer que un vídeo se haga viral, porque un buen guión lo que hace es retener la atención. Por lo tanto, si retienes bien la atención, pues el vídeo tiene más views, más tal, ¿vale? Entonces, por otro lado, no solamente es importante escribir un buen guión, sino también tenemos que ejecutar el guión de la forma correcta, ¿vale? Eso quiere decir la forma en la que vamos a decir la información, nuestra energía, lo que sea, la forma de editar, la forma de tal. Entonces, por un lado, el 50% es el guión, que es un montón, ¿vale? O sea, si ya aprendemos a hacer guiones bien y a escribir buenos guiones, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Y luego, por otro lado, es cómo vamos a presentar esa información, que eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero es importante que desde ya entiendas que tu energía, que seguramente ya lo sabes y ya lo has notado, tu energía traspasa la pantalla. ¿Cómo creas contenido? La energía que tienes cuando estás creando contenido, incluso cuando lo estás escribiendo, va a marcar mucho la diferencia. Lo que vamos a ver en este vídeo no es la estructura de una pieza de contenido como vimos anteriormente, ¿vale? Que ya tienes en tu plantilla. Lo que vamos a ver es los elementos que están dentro de un buen guión, ¿vale? Y que pondremos dentro de esa estructura. 4 elementos que yo creo que marcan la diferencia en los guiones. El primero es el payoff. Antes de ver el vídeo, antes de ver todo el vídeo, la persona ya tiene que saber lo que va a obtener de ese vídeo. Y es más, mayor sea la recompensa, más esté alineada con lo que esa persona quiere, más probabilidad hay que se quede a ver el vídeo, ¿no? O sea, yo tengo que ofrecer en mi vídeo algo que esa persona va a querer, pero se lo tengo que decir al principio, ¿vale? Hay muchas personas que tienen valiosísima información y tienen muy buena información, son expertos y tal, pero no saben cómo hacer que las personas se interesen por esa información. ¿Por qué tengo que ver yo este vídeo? Jolín, pues me tienes que decir de lo que habla el vídeo al principio de todo para saber yo si me interesa verlo o no. Y eso se llama el payoff, es decir, yo voy a obtener algo a partir de ese vídeo. Esto estará pues en formato hook, ¿vale? Cualquiera de los formatos que tú escojas, si es que escoges uno solamente o en varios formatos, ¿vale? Pero la persona en los primeros segundos del vídeo tiene que saber qué es lo que va a obtener de ese vídeo, ¿vale? Que eso no quiere decir que le voy a dar la información al principio, no, le voy a decir qué información va a obtener, pero la información está en el valor, en lo que yo estoy entregando, está dentro del vídeo. Por lo tanto, un truco súper fácil para obtener esto, para conseguir ese payoff, para saber qué es lo que tengo que poner ahí al principio, qué es lo que va el resultado, es ir al final, ¿vale? ¿Qué es lo que la persona va a conseguir después de ver ese vídeo? Eso es lo que yo le tengo que transmitir al principio. Vas a conseguir esto, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Luego vamos a ver cómo vamos a dar esa información, ¿vale? Ahora la persona ya está hookeada, ya sabe lo que va a obtener de este vídeo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle lo que va a obtener, pero de una forma concreta, de una forma que retenga la atención de la audiencia a la vez que le estoy dando la información que ha venido a buscar y que yo le quiero dar, ¿no? Obviamente. Entonces, eso consiste en que nosotros creemos open loops, o sea que transmitamos la información a partir de open loops. Puedes llamarlo open loops o the eternal hook, que es como cada frase que yo voy diciendo genera un nuevo hook que la persona tiene que escuchar la siguiente frase o ver la siguiente parte del vídeo para resolver ese hook, ¿vale? Estoy constantemente abriendo nuevos hooks, abriendo nuevas, digamos, círculos. Presentación de esto que te estoy diciendo, ¿vale? Yo empiezo la historia por aquí. Entonces le digo a la persona, oye, que yo te voy a explicar cómo vas a llegar aquí, en este vídeo, ¿vale?
punto A punto B. Perdón que mi writing es con el mouse. Entonces, del punto A, ¿vale? Yo le digo, mira, pues este hook, entonces aquí la persona se interesa un montón, le doy algo de información, pero cuando parece que la información ya está como entregada, en realidad no del todo, yo vuelvo a abrir otro hook. Y así otra vez. Vuelvo a abrir otro loop, ¿vale? De información y aquí otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta llegar al final, ¿vale? Obviamente esto no es eterno, o sea, tenemos que tener en cuenta que una pieza de contenido dura lo que dura, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a utilizar esta estrategia para poder entregar esa información hasta el final, porque muchas veces la información no se va a entregar en solo una frase, yo necesito varias frases, pero tengo que meter esos picos de interés, ¿vale? Esas aperturas de interés entre frase y frase. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, diciendo, en vez de y entonces, que esto ya significa que se ha acabado la historia, decir, pero entonces. Luego, alternar frases. Distintas medidas de las frases van a enriquecer un poco el mensaje. Y van a hacer que el contenido sea menos monótono, por lo tanto, más engaging, más atractivo. La gente se va a quedar. Y esto lo hago siempre, la verdad. Y por último, el delayed payoff. Quiere decir que yo, si hago esto, ¿vale? Voy a entregar esa información al final de todo. Pero es más, o sea, aquí me voy un paso más adelante. No entrego la información al final del vídeo, igual la entrego al final de toda la pieza de contenido, que eso sería pues al final del caption, o incluso puedo utilizar y llevarles a otro sitio y utilizar una automatización, un comenta X para obtener este recurso, y el recurso gratuito es lo que en realidad yo les he prometido en el vídeo, es lo que en realidad resuelve el problema que yo les he planteado o les da la información que yo les he prometido en el vídeo, ¿vale? No es necesario, o sea, no hace falta que demos todo en el vídeo. Podemos utilizar la atención que ya hemos capturado para hacer que nuestra audiencia llegue a otras partes, ¿vale? Al final, Instagram es un juego de retención de atención. Por lo tanto, si nosotras ya hemos retenido la atención en el vídeo, podemos seguir reteniéndola en comentarios, podemos seguir reteniéndolas en un recurso gratuito, en otro vídeo en YouTube, por ejemplo, o en tu web, o en un grupo de WhatsApp gratuito. O sea, al final es llevar a ese espectador hacia obtener la información, pero ya sea, o sea, puede ser donde tú quieras, ¿vale? Entonces, esto a mí me gusta mucho hacerlo, la verdad, porque aparte generamos más engagement, haces que la gente se acostumbre un poco a ver tus vídeos enteros, porque si al final tienen que leer todo el caption siempre para obtener la información, la gente pues naturalmente empezará a leer más tus captions, y se empiezan a acostumbrar a que esa es tu forma de entregar la información. A mí me encanta. Pro tip, ¿vale? Después de escribir tus guiones, aunque no vayas a grabar, o sea, no estás preparada ya para action grabar, vas a grabar una nota de voz o te vas a grabar en modo borrador diciendo el guión, ¿vale? Esto te va a ayudar muchísimo a mejorar tus guiones, porque lo vas a volver a escuchar. No hace falta que sea la oficial, ¿vale? Al contrario, al decirlo y al escucharlo vas a reescribir el guión en función de cosas pues, que has sacado, ¿no? Igual te ha salido información nueva, nuevas formas de decirlo que son mejores, o incluso te das cuenta de que te has perdido o has desconectado de la información, has perdido un poco el interés, por lo tanto, en qué momento has perdido el interés vas a enmendar el guión. Y además, nosotros tenemos una longitud, ¿vale? Un attention span. Y la mayoría de gente en Instagram crea guiones de 30 a máximo 90 segundos, maximísimo, ¿vale? 30 segundos a 60 segundos es lo habitual. Por lo tanto, cuando tú grabes tu guión y practiques, vas a ver un poco la longitud también que tiene ese guión y si hay cosas que puedes borrar. Luego, cada frase cuenta. Y aquí otra vez reitero el tema de la longitud, ¿vale? Vamos a crear guiones mucho más largos de lo que deberían, y es lo normal, ¿vale? Luego ya borraremos. Pero
En el momento en el que estamos guionizando, tenemos que entender que cada frase cuenta. Si hay una frase que es aburrida, la voy a cambiar, la voy a hacer más entretenida, voy a poner siempre el final al principio, ¿vale? Esto es una estructura, el cómo hacer un hook o cómo escribir un guión, es que lo puedes utilizar en todo, ¿vale? En todo para hacerte literal más interesante y contar historias mucho más interesantes. Pongo el final al principio, punto. El final de esa frase, lo que estoy dándole a la persona, lo pongo al principio y en la frase le explico cómo conseguirlo. Así tenemos la atención siempre. Y luego, por último, esta es un pro tip que a nivel personal me ha ayudado mucho, que es tener siempre una libreta a mano, ¿vale? Siempre llevo libretas así o más pequeñas en el bolso, las tengo al lado de la cama, porque nunca sabes cuándo te va a venir información de tu guión, ¿vale? Nuestra mente siempre está trabajando por nosotras y de repente habrá un momento en el que te aparezca una idea brutal. Tienes que tener, obviamente, tus plantillas y todo bien organizado en Notion para poder escribirlo y añadir en cualquier momento, pero hay momentos en los que no te va a apetecer mirar el móvil, no te va a apetecer mirar el ordenador, por lo tanto tienes que tener esas libretas para poder escribirlo, quitarte de la cabeza y luego ya lo traspasarás a tus plantillas, etcétera, ¿vale? Y nada, con esto ya tienes un buen guión. Ahora te voy a enseñar un ejemplo para que puedas entender un poco mejor a lo que me refiero, ¿no? Un ejemplo práctico. Vale, esta pieza de contenido ya la he bajado un poco a tierra en mi plantilla, ¿vale? Esto hace 5 minutos era una cosa así, ¿vale? Entonces ahora lo hemos escrito bien y te voy a llevar un poco, ¿no? A guiar un poco cómo lo hago. Cómo escribir un guión viral, un poco relacionado con lo que te estoy contando ahora mismo. Entonces, no diría un guión like a pro, y he estado un poco viendo qué ponía aquí, porque viral es una palabra que los creadores de contenido nos llama mucho la atención. Por lo tanto, like a pro no es tanto de cara a, o sea, no llama tanto la atención de cara al contenido, ¿no? Aquí, bajo mi estrategia, ahí bajo mi pilar, estrategia de contenido, hablando a cámara, tipo, he estado dudando si es nicho o mainstream, porque al final puede ser un poco mainstream, porque al final mucha gente quiere saber escribir guiones. Nicho sería si estoy hablando en plan justamente a emprendedoras, creadoras de contenido y algo como mucho más específico de mi nicho, que para crecer en redes, ¿no? Entonces, o de la comunidad. Aquí estaba un poco viendo, pero bueno, no importa. La intención es, obviamente, generar autoridad de yo sé lo que estoy hablando. Crecimiento también puede ser, porque es un formato de vídeo que igual me ayuda a obtener nuevos seguidores. Pero sobre todo es conversión, ¿no? Es al final como, bueno, autoridad más que nada. Conversión igual si le añado algunas cosas al final, que ahora veremos, ¿vale? Porque estoy entre varias cosas. Entonces, siguiendo la plantilla, mi idea principal es cómo escribir un guión viral, ¿vale? Igual lo puedo hacer un poco más concreto, cómo escribir un guión viral en 2 pasos o los 2 pasos que necesitas para escribir un guión viral, las 2 cosas que necesitas para escribir un guión viral, o solo necesitas 2 cosas para escribir un guión viral, pero bueno, da igual. Entonces, total, mi idea es esa. Y entonces el hook visual, que es lo que va a estar aquí arriba, va a ser escribir guiones virales, y a la vez, cuando yo de mi hook verbal, voy a poner estas fotos, ¿vale? Que es como el proof, el payoff de que mi forma va a conseguir, o sea, vas a conseguir escribir guiones virales y esto es el resultado de escribir guiones virales, ¿vale? Payoff. Entonces, lo que he pensado es que cuando salga esto abajo, yo diré solo con un buen guión o solo con un guión viral o gracias a un buen guión, ¿vale? Esto ya lo pondremos en práctica cuando lo esté grabando. Por lo tanto, pico de interés, ¿vale? Que esto es lo que hemos llamado Hook 2, pero pico de interés igual lo ves en otros cursos o en otros formatos. La mayoría de la gente cree que es mucho más complicado, ¿vale? Esto de por sí ya me está diciendo que en realidad es muy fácil, ¿no? Por otro lado, estoy abriendo un loop, ¿vale? Es mucho más complicado y la mayoría de la gente piensa, ¿el qué? O sea, ¿por qué es mucho más complicado? Quiero saber cuál es tu forma de hacerlo fácil, ¿no? Respuesta, esto es lo que la gente necesita. Por lo tanto, aquí no le cierro el loop y yo sigo abriendo loops.
No te voy a engañar, hay que ser muy precisa dando información, pero cada segundo cuenta. Y aquí abro un loop, en plan, ¿cómo se hace esto, no? Sigue la persona hookeada. Con tus guiones tienes que saber dos cosas. Le estoy dando información, le estoy dando valor, pero no le estoy diciendo que dos cosas aún. Por lo tanto, la persona sigue interesada. Si consigues hacer estas dos cosas, no necesitas ni edición, ni vídeos cinemáticos, ni un pedazo setup, ¿vale? Aquí le estoy dando más razones, más hooks para que se interese por mi forma de escribir guiones virales, por esas dos cosas, ¿vale? La primera es una promesa clara al principio, ¿vale? Esto en realidad es un open loop porque no le estoy cerrando, porque no le estoy dando la segunda. Y la segunda, igual aquí no voy a decir la segunda, y voy a decir dar la información de forma específica reteniendo la atención. Esto en realidad, o sea, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero dar la información de forma específica reteniendo la atención es algo que inevitablemente necesita más información la persona para entenderlo, ¿no? Y entonces aquí le digo, esto es muy fácil si aprendes a crear open loops. Otra vez creo un open loop presentando ese concepto. ¿Qué coño es un open loop? Yo necesito saber qué es un open loop para entender cómo hacerlo, ¿no? Y aquí ya acabo de explicar, ¿vale? Eso es que en cada frase dejas al espectador con una nueva pregunta y la siguiente frase resuelve el problema anterior para seguir llamando su atención. Y aquí igual acabaría diciendo, vuelve a ver el vídeo para entender cómo lo hago porque lo estoy utilizando en este vídeo, por ejemplo, ¿no? Y esto haría generar un loop de que la persona vuelva a ver el vídeo y otra vez entre otra vez en mis eternal loops. O opción B, ¿vale? Es decirles que vayan a un vídeo de YouTube que yo voy a grabar explicando cómo lo hago exactamente, ¿vale? Igual es este vídeo. Y entonces aquí les digo, vale, comenta tal palabra para llegar a mi vídeo de YouTube donde yo te explico exactamente cómo lo hago. Estoy abriendo otro nuevo loop que la persona necesita ir a mi vídeo de YouTube para acabar de recibir esa información, ¿vale? Y en mi vídeo de YouTube va a haber nuevos loops. No quiere decir que yo no le esté diciendo a la persona cómo hacerlo, yo le estoy diciendo cómo hacerlo, pero le estoy diciendo de una manera que retiene la atención, ¿vale? Y esto es súper importante, porque Instagram es un juego de atención. Entonces aquí, bueno, aquí ya he completado mi checklist y con esto yo ya tengo mi guión viral. Gracias a que yo he retenido la atención, puedo seguir retroalimentando mi contenido para seguir reteniendo la atención, ya sea que la persona tenga que volver a ver el vídeo o que tenga que comentar algo y ver otra pieza de contenido mía, ¿vale? Ya sea pues un contenido más largo, un lead magnet o lo que sea. Por lo tanto, aprovechamos que hemos retenido la atención para llevarles a otro sitio. Y una vez yo ya tengo esto, estoy preparada para sentarme a grabar, ¿vale? Porque esto ya lo he repetido y lo he, digamos, perfeccionado un poco. Si lo ves, también es un guión que es demasiado largo. En el momento, a la hora de la verdad, que no es tanto cuando estoy grabando, sino cuando estoy editando, todo esto lo voy a recortar, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.